Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Supongamos que en el lugar donde se reúne entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atiende bien al que lleva ropa elegante y le dice: siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dice: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hace discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes los aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley lo acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo: no cometa adulterio, también dijo: no mates. Si no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos liberta, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obra? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimentos diarios, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le servirá eso? Cuando esta misma porción comienza diciendo lo que tantos domingos vengo diciendo por activa o por pasiva, ¿no? ¿Qué puedo decir ya? ¿Qué puedo decir que no esté claramente aquí dicho? Tomo de la versión Reina Valera, que más o menos todos conocemos, y dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, sin favoritismo ni distinción. La que hemos leído antes decía sin discriminación. Habla de fe, ¿no? Y de un tipo de fe. Justamente dice esto, el trocito que empezaba a leer Conchi, dice esto cuando acababa de decir lo que va adelante, evidentemente, que pertenece al capítulo anterior, ¿vale? ¿Y qué era eso? Que no lo hemos leído porque está adelante. Dice que la religión pura y sin mácula, intachable, sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto último es no dejarse llevar por cómo funciona el mundo, como decimos tantas veces, ¿verdad? El sistema de este mundo, que funciona al revés, o mejor dicho, funciona a la contra de cómo funciona el reino de Dios, ¿eh? En este mundo todo el mundo va a lo suyo, satisfaciendo sus propios intereses, ¿no? Pero los que se guardan sin mancha del mundo, no es ningún tipo de ascesis así rara de meterte en un monasterio o algo así, ¿eh? Son los que, más que dejarse llevar buscando su propio bien, buscan el bien común, ¿eh? Y atienden a los desheredados de la sociedad.
Cuando se habla de las viudas y de los huérfanos, se está haciendo referencia a cualquier persona vulnerable. Y nosotros en la actualidad tenemos que ver cuáles son los equivalentes de las viudas y de los huérfanos, porque hoy en día las viudas y los huérfanos sí están atendidos, ¿no?, por nuestro sistema, pero en la antigüedad no. Entonces, ¿quiénes son los huérfanos y las viudas hoy? Pues inmediatamente después de haber dicho esto, nos dice lo que tantas veces se dice en la Escritura, que así como Dios no hace acepción de personas, y el domingo pasado precisamente traje una cita del libro de los Hechos, donde se aclara que a nadie se le debe de considerar profano ni impuro porque Dios no hace acepción de personas, hoy dice que nuestra forma de vivir sea, digo así, sin distinción entre personas, sin favoritismo, sin discriminación. Y lo que hace es llevarnos a un tipo de favoritismos en el que caemos todos. Pone un ejemplo práctico y sencillo para que te des cuenta de que de una forma u otra todos resbalamos aquí. Dice, y lo hago en la versión Rubén habla hoy otra vez, si a vuestra congregación viene el señor alcalde de Málaga bien trajeado, o viene Amancio Ortega y al mismo tiempo viene una persona vestida con ropas andrajosas, seguro que miráis con buenos ojos que esté aquí el señor alcalde, aunque no lo hayáis votado, aunque hayáis votado a otro, pero lo miráis con buenos ojos, Y miráis con ilusión que esté aquí el Amancio Ortega, el dueño de Inditex, dueño de Zara, ¿verdad?, de Zara Home, de Massimo Dutti, de Pull & Bear, de Lefty, de Stradivarius, Bershka, etcétera, etcétera, Y le decimos al Amancio Ortega o al señor alcalde, decimos, ven, siéntate aquí, delante de este ventilador que se está más fresquito, que aquí se escucha muy bien la predicación, ¿verdad? Y al que tiene una pinta regulera, preferimos que se quede ahí al fondo, si es mejor en el patio, ¿no? Entonces, nos dice en el versículo 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? O sea, ¿tenéis prejuicios sobre las personas? ¿Es verdad? Sí. Ya sea más, sea menos, sea más suave, no lo sea, un poquito hay de eso. Por favor, Señor, trabaja en nuestros prejuicios. Pero mira cómo se amonesta en el versículo 5, con cariño. Dice, me parece que estoy siguiendo en las notas que tengo, creo que es la Reina Valera también. Dice, hermanos míos, amados, oíd. Vamos a centrarnos. ¿No ha escogido Dios, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y sean los herederos del reino prometido a los que le aman? A esto, seguro que lo habéis escuchado muchas veces, muchos teólogos han llamado a esto que está diciendo la opción preferencial por los pobres, que por supuesto no es en exclusiva y habría que matizar eso, pero lo que no podemos hacer tampoco es, vamos a matizar esto de la opción por los pobres, lo vamos a matizar, al punto que lo diluimos y difuminamos lo que tantas veces se dice y que es tan obvio. Porque lo hacemos, se hace en la teología occidental, se hace, se ha hecho toda la vida. Y cuando se habla de pobreza en la Biblia, lo espiritualizamos como si fuese otro tipo de... La tentación que subyace aquí en la enseñanza es la del poder, el poder de las influencias, los contactos, el coqueteo con los poderosos y el aspirar a conseguir poder. Y no es ese el poder que quiere Dios, sino otro tipo de poder, que es el servir a los demás, el servir al necesitado.
ejercer ese poder de servir. El poder, cuando no es un servicio, sino que es la búsqueda de intereses personales y la pretensión de estar por encima de los demás, es una tentación que debe evitarse. De hecho, el pasaje, desde el versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 22, viene a señalar que unos quieren alardear de riqueza, otros quieren alardear de su fe y otros de su sabiduría. Pero no estamos aquí para ponernos en podios, para que nos elogien o para luego ya ejercer control, dominio sobre los demás y siendo los mejores. Aquí en Santiago, en esta porción, se refleja la incoherencia de supuestamente creer en Jesús, supuestamente seguir a Jesús, mientras que por otra parte estás discriminando personas, haciendo favoritismo. En el versículo 9 dice que si hacemos acepción de personas, estamos pecando. Y la ley nos acusa como transgresores. Estamos faltándole al amor. No estamos amando al prójimo como el Señor nos pide. Y como aquí, de una forma u otra, caemos todos, pecamos todos, nos recuerda el versículo 10 que aunque cumplas todos los mandamientos, pero falles en este, pues ya es como si hubiese fallado en los demás. Y fallamos en este. Fallamos en este. No estoy acusando a la Iglesia, lo que estoy hablando un poco general, ¿no? De que todos somos un poquito prejuiciosos. Que levante la mano el que no tenga prejuicios. Luego hay algo interesante en el versículo 11, en lo que me quiero detener. Porque ahí se nos apunta que a lo mejor tú no eres adúltero o adúltera, pero si matas a alguien ya has quebrantado la ley. Ningunear al prójimo es matarlo en vida, es darlo por muerto. Según se nos enseña en 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece, que rechaza, que desprecia, que odia a su hermana o hermano, es homicida, es asesino. Y ningún homicida conserva en su interior ningún atisbo de vida definitiva, abundante, eterna. No está en las reglas del reino de Dios, por así decirlo. A no ser que sea transformado, ¿no? Cambie de dirección, rectifique, se arrepienta también de lo que ha hecho. Dejemos que el Señor nos moldee, mejor dicho, cuando aflore en nosotros rechazo, odio, iras, envidia y esas obras de la carne. Y incluimos aquí los prejuicios. Incluimos los prejuicios. Las obras de la carne están en Gálatas 5. Tratemos a la gente con misericordia, con compasión, con comprensión, que esto a veces falla en la iglesia, con bondad. Porque así se nos va a tratar después en el tribunal de Dios, según entiendo el versículo 13. Fíjate que a raíz de esto, encadenado a lo que estoy diciendo, vienen los famosísimos versículos que van del 14 al 17, que dicen que una fe sin obras está vacía. Una fe sin obras está muerta. Y como ejemplo, nos dice que el trato a los demás, cuando la gente tiene necesidad, hablo de los versículos 15 y 16, cuando alguien tiene necesidad, ahí es donde se pone en marcha la actividad de tu fe. Lo leo. Dice, suponed que un hermano o una hermana andan medio desnudos, falto de sustento cotidiano. Y entonces uno de nosotros le dice, venga, vete en paz, Vete en paz, vete a calentarte e hínchate a comer, sáciate de comer. Pero dice esto sin darle ni abrigo, ni darle algo para que se tape, ni ropa, ni comida, ni un dinerillo.
nada. ¿De qué sirve eso? ¿Qué son esas palabras? Eso es una hipocresía, que en este caso es una hipocresía que mata, que hiere. Es ridículo, ¿verdad? Decir esas palabras. Es muy hipócrita. Por eso mismo, la fe que no va acompañada de obras está muerta del todo. Ni es fe, ni es nada. Te estás autoengañando, ¿no? O nos estamos autoengañando, si vamos así. Aquí en la epístola de Santiago, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, porque no es nada nuevo, se considera la cooperación con la justicia como parte esencial, central de la fe. Hay gente que vive la fe como una especie de ascesis, yo qué sé. Es que lo hago hincapié en esto porque es que pasa mucho en el mundillo de las iglesias. A veces se ha leído esto como si Santiago estuviese contradiciendo a Pablo. ¿Os suena? Como si Pablo y Santiago estuvieran por caminos separados. Pero Pablo también estaba de acuerdo con esto. Estaba de acuerdo con que la fe se manifiesta en buenas obras. Y es precisamente Pablo quien habla de la obediencia de la fe. Lo podéis ver en Romanos 1.5 o en Romanos 16.26 y en otros textos que me he dejado fuera. Pablo insiste mucho en la conducta. Precisamente al pobrecillo Pablo le tienen al pobre asfixiado en algunos púlpitos contemporáneos, transformando su discurso en un moralismo rígido y... Claro que Pablo habla de estas cosas. Vuelvo a citar, que Fernando me movía la cabeza el otro día cuando lo mencionaba, a José María González Ruiz, que era muy amigo de nuestra iglesia protestante y era canónigo de la catedral y escribió muy buenos libros. Dice, verdaderamente, y además lo decía precisamente en este diálogo muchas veces que hay de los protestantes y católicos, de si la fe, las obras, decía, verdaderamente la fe es lo único que salva. Pero la fe no es solamente la profesión oral de un credo determinado. La fe es ya de suyo una obra, la gran obra de hacerse cargo del hermano. Santiago, que se dirige a una comunidad de cristianos judíos, se está quejando de los que con facilidad confesaban el Shema. Escucha Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. Pero la práctica del Shema se traduce en amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que se dice en Levítico 19:18 y que Jesús lo remarca como esencial. Decía Calvino, en su institución, dice, ¿puede haber un argumento más eficaz para incitarnos a la caridad que el empleado por San Juan al decirnos que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado? Pero dice San Juan porque no se está refiriendo al pasaje de Jesús, sino a 1 de Juan 4:11, que se está haciendo eco de estas palabras de Jesús. Amor no es dejar a la gente sufriendo a su suerte, si puedes hacer algo. La fe no te lo permite. Respecto a que Dios es amor, dice José María Castillo, que también algunos conocéis, que esto de que Dios es amor, es una comprensión de Dios que no encaja con las clásicas definiciones metafísicas de Dios. ¿Por qué? Porque el amor es acontecimiento. A Dios le encontramos no precisando lo que es Él, no definiendo lo que es Él, sino en el encuentro con lo que acontece cuando nosotros también respetamos, apreciamos y amamos a los demás. Ahí se experimenta a Dios. Mateo 25:40, etcétera, etcétera. Oscar Cullmann, teólogo protestante, dice que esto que estoy diciendo, es el catecismo ético del Nuevo Testamento. Un sistema
que ningún otro escrito ha llegado a formular con mayor exactitud de qué es lo que tenemos que hacer como conducta ética. Amar, amar. Y recordamos que toda esta explicación partía del último versículo del capítulo anterior, aquel que decía cuál era la verdadera religión. Cuando alguien pregunta, ¿cuál es la verdadera religión? La religión verdadera, pura y limpia delante de Dios, ni son ritos, ni son cultos, no es que confieses credos de boquilla, sino lo que llevas a la práctica, ayudando a quien lo necesita. Ahí está la cosa, ahí. En los artículos de Esmalcalda, en la tercera parte, Lutero dijo, si la fe... Lutero, el que decía, y tantas veces se dice, es que Lutero decía que Santiago era la epístola de paja. Lutero, el mismo. Dice, si la fe no tiene como consecuencia buenas obras, es falsa y en ningún caso es verdadera. Conozco muchos casos, seguro que algunos de vosotros también, de iglesias reformadas o tradicionales que hacen muchísimo hincapié en la sana doctrina, que cognitivamente, intelectualmente, aprenden doctrinas bíblicas y se saben de memoria el catecismo de Heidelberg, la confesión belga, la confesión de fe de Westminster, la segunda confesión helvética, etcétera, etcétera, etcétera. La confesión bautista de Londres. De memoria, todos se lo saben. Pero luego de lo cognitivo no bajan. Sin embargo, también conozco comunidades de esos pentecostalismos que son más abstractos, que doctrinalmente no están a lo mejor bien definidos y que son ambiguos. No todos los pentecostales son así. De esos pentecostales estoy hablando que a lo mejor son más ignorantes teológicamente. De los que rozan un poquillo la herejía, ¿no? Los neopentecostalismos. Algunos, no todos, lo de las prosperidades, eso ya es otro rollo. Pero precisamente tengo el testimonio de que conozco comunidades de ese tipo donde he visto el amor en marcha. He visto cómo se ayudaba al inmigrante, cómo se recibía al pobre, cómo se asistían los unos a los otros de verdad en amor. Y cómo realmente la iglesia se vivía como familia. Aquí también, Aquí también. Pero de hecho lo más parecido a eso que vemos en Hechos, capítulo de Hechos 4, 32, 35, de repartir, de llegar a repartir los bienes para que pueda crearse una, al menos en la iglesia, una sociedad de iguales, donde yo te doy lo que tengo, tú me das lo que es esto y juntos vamos. Eso lo he visto en comunidades pentecostales de inmigrantes. Y es una lección. Es una lección. Y digo esto porque muchas veces se les juzga como si fueran los ignorantes, como si fueran los que están equivocados, pero no le están fallando al amor. Yo soy hermano de ellos. Ellos son hermanos nuestros. Yo tengo mucho que aprender de eso. La ortodoxia sin ortopraxis, sin una práctica genuina del amor, eso no es nada, eso está vacío. De hecho, lo único que sale de ahí, y algunos conocemos, ¿verdad? Lo que sale de ahí son talibanes. Son talibanes muy peligrosos. Gente con los cables cruzados y se dedican a perseguir a otros cristianos. O sea, eso, aunque lo disfrace de cristiano, ese es el espíritu de nuestro mundo. ¿Qué es lo que tiene nuestro mundo? Ser injusto, como decíamos antes, ser homicida, ¿no? Aunque no mates a nadie, en el sentido de figurado lo decía, ¿no?
el que hace favoritismos, ¿no? ¿Me empezaba este pasaje así? Discriminación entre personas, ¿verdad? El que pisotea a los demás. En fin. El espíritu de nuestro mundo, pero con una ortodoxia correcta, intachable. Hermano y hermana, en esa organización ética del mundo que proponía Juan el Bautista, decía que si alguien tiene 2 túnicas, o lo que sea, dale al que no tiene, que estás viendo que no tiene, que está pasando mal. Y lo mismo dice con la comida. ¿Tú tienes para comer y estás viendo que el otro no? Dale. Eso está en Lucas 3:11. Dentro de nuestra tradición reformada, y ahora sí ya me pongo ortodoxo, que también me la puedo dar de ortodoxo si quiero, la respuesta a la pregunta 111 del Catecismo de Heidelberg dice: debo buscar, en la medida de mis fuerzas, aquello que sea útil a mi prójimo, de hacer con él lo que yo quisiera que él hiciese conmigo, y trabajar fielmente a fin de poder asistir a los necesitados en su pobreza. En la realidad del reinado de Dios se cambian esos valores injustos, desiguales, opresivos y discriminadores del mundo. Los imperios del mundo, si es que en la literatura apocalíptica los imperios del mundo están representados como bestias. Los poderes del mundo son bestias. Los gobiernos y todo eso que abusan, todo lo que pisa son bestias. Este mundo, por un lado tan bonito, que hemos estado orando por la creación también, por otro lado, en su sistema, es una bestialidad. Y esos antivalores, mediante el reino de Dios, se cambian por otros valores nuevos, que son más igualitarios, más dignos, más inclusivos, más pacíficos, más altruistas, más justos. Y lo dije hace unos 2 domingos, creo. Cuando alguien dice que esto que estoy predicando es humanismo, y entiéndase no como el humanismo del siglo XVI, ¿no?, sino como una preferencia por el ser humano o algo así, cuando se acusa sermones como este de eso, realmente no sé, me pregunto, no sé qué evangelio lee, a qué Jesús conoce. De verdad lo digo, no leen la Biblia. Yo, junto a vosotros, sorprendido por la gracia de Dios, conmovido por su voluntad para mi vida, para tu vida, ¿verdad? Y mi relación con los demás, y tú puedes decir lo mismo, ¿no? Solo puedo exclamar, como cada domingo, Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria.